noches, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día. Hoy vamos a hablar de patrimonio arqueológico y nos encantaría poder empezar este programa hablando de lo bien cuidado que está el patrimonio arqueológico de Canarias, porque al final no deja de ser una parte importantísima de nuestro legado histórico. Pero la realidad es que tenemos que hablar de todo lo contrario. En la isla de Tenerife la situación es crítica desde hace muchísimos años, porque el patrimonio arqueológico de la isla se ha ido perdiendo de manera paulatina con el paso de los años, y lo peor de todo es que a día de hoy seguimos sin tener a ciencia cierta constancia de dónde se encuentran los restos que quedan, los restos más importantes que quedan, y sobre todo sin que haya una protección de todo ese riquísimo patrimonio arqueológico que nos dejaron nuestros aborígenes. Bueno, para hablar de todo eso nos acompaña una persona que además ha dedicado gran parte de su tiempo a poder identificar esos yacimientos y sobre todo a ponerlos en conocimiento de la administración pública, que es la que por ley tiene la obligación de realizar una serie de labores de protección y de identificación que ahora nos va a contar nuestro invitado. La mayoría de las veces no se llevan a cabo, incluso cuando se les da la voz de alarma. Sisto García, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, para quien no te conozca, Sisto, fuiste uno de los fundadores de la Asociación Patrimonial Tehuico, que se hizo sobre todo muy conocida a raíz de que fueron los responsables de encontrar ese yacimiento tan importante que hay en el puertito de Adeje, en una de las parcelas que está afectada por el proyecto de Cuna del Alma. Pero antes de charlar sobre muchos asuntos contigo, Sisto, lo primero es que me decías que tú ya no estás en la directiva de la Asociación Patrimonial de Tehuico, que sigue funcionando por supuesto, pero que sigues trabajando en esa arqueología social con otro grupo de personas, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos con dos compañeras y un compañero pues defendiendo lo que es la arqueología social y, como bien dices tú, colaborando con las administraciones siempre, sin intrusismo, como algunos nos han dicho también que estamos metiéndonos en sitios que no deberíamos meternos, pero nosotros creemos que el patrimonio es de todas y de todos y creo que estamos haciendo una gran labor porque hemos dado a conocer grandes yacimientos, creemos muy importantes para la isla de Tenerife, que en su momento esperamos que se puedan hacer esos estudios, ¿no? Les han acusado de intrusismo, pero sí, si ustedes se dedican de manera como hobby casi o como afición a la búsqueda de yacimientos arqueológicos, eso no es porque quien tiene que hacer esa tarea no la está haciendo, quien la tiene que hacer de manera profesional no la está haciendo. Hombre, es verdad que hay algunas partes que nos dicen que estamos metiéndonos donde no debemos, pero también nosotros colaboramos con arqueólogos también, aparte de con la administración también. Vamos a recordar también que, por ejemplo, un gran personaje de nuestra historia del mundo arqueológico, como Diego Cuscoy, se valía de las tradiciones orales, ¿no? Entonces ahora pues, los arqueólogos se están valiendo pues, de la tradición oral que se nos ha regalado a nosotros de nuestros antepasados también, y nosotros compartimos esa información. Yo creo que no estamos siendo intrusismo tampoco, y creo más bien que es nuestra obligación también. Nosotros tenemos un deber contra nuestro patrimonio también, de nosotros protegerlo también. La administración también tiene su parte, sabemos o siempre estamos con lo mismo también. De hecho, ahora voy en enero a tener dos reuniones también, una con la directora del Cabildo también y con el señor Miguel Ángel Clavijo también, del Gobierno de Canarias, para intentar pues, llegar no a un acuerdo, sino intentar canalizar un poquito mejor lo que es nuestra comunicación, para no cometer errores, que no queremos cometer errores, sino todo lo contrario, queremos ayudar al patrimonio, que es nuestro deber comunicarlo, ¿no? Cuando ustedes deciden, vamos a empezar de manera, digamos, como afición, ¿no?, a buscar estos yacimientos arqueológicos, vamos a intentar identificarlos, entiendo que es porque notan que hay una carencia, hay un déficit de la señalización de estos yacimientos, de saber dónde están, de que estén catalogados. Notan ese déficit, entiendo. De hecho, tenemos que mirar que en la isla de Tenerife a día de hoy no tenemos ningún yacimiento visitable, no lo hay, no tenemos ningún centro de interpretación. O sea, no existe ningún yacimiento visitable. No hay ninguno que sea visitable, no hay ninguno balizado, protegido, con cartelería, como pueden tener las demás islas. Todas las demás islas tienen centros de interpretación, parques arqueológicos, etcétera, etcétera, yacimientos protegidos, con cartelería avisando del riesgo, de expolio o de lo que fuera, o del daño por tipo de grafiti. Tenerife no tiene ninguno. Y eso que aquí nos gusta mucho el senderismo y sobre todo recibimos muchos turistas que se dedican al senderismo. O sea, todas esas personas que muchas veces van caminando por lugares de la isla de Tenerife, a lo mejor están pisando
restos arqueológicos sin saberlo. Sin saberlo, exactamente. Nosotros creemos que también es un derecho que los ciudadanos sepan dónde están esos yacimientos arqueológicos, con su debido estudio primero, con su protección, por supuesto, y después la divulgación. Y nosotros apostamos por eso, porque yo creo que es un derecho de que los ciudadanos conozcan el gran valor que tiene. Único, o sea, vamos a ver, cada cultura tiene su único, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos y tenemos unos grandes valores. El mundo guanche es muy largo, muy amplio, ¿no? Y de hecho tenemos muy buenos profesionales. Lo que echamos en falta es, por parte de lo que es el Cabildo, es la falta de medios, que sabemos que no disponen de falta de medios. Por eso nosotros intentamos hacer esta colaboración con ellos. Pero si no tienen medios es porque no ha sido una prioridad, por tanto. Habría que revisarlo, habría que hablarlo. Por eso yo creo que en estas reuniones que voy a tener próximamente con ellos tendríamos que tocar ese punto de por qué no hay suficientes medios técnicos para poder ir. Yo ahora mismo tengo, yo no sé ni cuántos yacimientos únicos de gran valor. No estamos hablando de unas simples líneas, como nos dicen, pero estamos protegiendo unas simples líneas. No, tenemos grandes grabados y sabemos que... Si tuviera una cifra aproximada, asisto, de yacimientos que puedan tener identificados, para hacernos una idea. Yo te puedo decir más de 20 ahora mismo que tengo en espera para poder darlos a conocer. Con importantes restos arqueológicos. Claro, con importantes. O sea, pues, sobre todo son grabados rupestres, sobre todo, pero sí sabemos, o sea, porque claro, nosotros hemos llegado a un punto que la gente ha cogido una confianza con nosotros y no con la administración. Porque a nosotros se nos hace llegar a través de, no, es que no, yo una vez intenté con la administración, no me hicieron caso, yo hice esta denuncia pero nunca vinieron. Entonces la gente lo que hace es coger confianza con nosotros, ¿no? Porque somos más coloquiales, hablamos más con el pueblo, no somos profesionales, no metemos tanto barullo y lo que queremos es realmente proteger. Entonces nos informa de si estos han expoliado esta cueva, yo sabía que ahí existía, sabemos de 2 cuevas de enterramiento que están siendo expoliadas, entonces nosotros intentamos siempre darle prioridad a todo eso, ¿no? Porque Sisto, ¿tú qué formación tienes? Pues arqueológicamente no tengo ninguna, No tienes. pero soy trabajador forestal, soy agricultor, soy ganadero, bueno, tengo... ¿Eres curioso? Soy muy curioso también y bueno, entre muchas otras que tengo también. Y tienes una sensibilidad cultural con el legado. Hombre, yo en la aborigen. zona donde me crié tuve la suerte de vivir en un barrio cerca de lo que es el Barranco Santo y era mi zona de juego. Donde habían cabreros, donde nos enseñaron muchas tradiciones y donde nos enseñaron dónde estaban esos restos, que nos enseñaron a respetar desde pequeños. El grupo de amigos que jugamos en lo de la zona, yo aprendí a nadar en el Barranco Santo. Yo ya tengo un 5 por delante en mi edad, o sea, tengo unos añitos, lo otro no lo voy a decir. Y entonces, pues claro, cogimos esa sensibilidad, ¿no? Mi familia también es una familia muy humilde, que viene de Ravelo también, donde yo decía mis tíos, y en realidad eran tíos de mi madre, nos contaban historias, nos enseñaban los yacimientos que hay en ese precioso monte que tenemos de lo que es Agua García, Ravelo, La Vica. Entonces lo viví desde muy niño. Entonces yo creo que se me quedó grabado hasta que uno tuvo más madurez y empezó a ver pues estos grandes expolios que están habiendo, esta destrucción de yacimientos. Yo conozco yacimientos de hace más de 30 años que ya no existen. Y voy a yacimientos ahora mismo aquí al lado del estudio, acabo de pasar por uno que está a escasos 400 metros de este estudio y cada vez está en peores condiciones. Son grabados rupestres, no están protegidos, nunca se protegieron. Cada vez los encuentro más dañados con lo que son grafitis y también por la erosión también, que hace daño también. Pero no hay ni un cartel. No tiene ningún cartel y es una zona muy frágil también, donde pasa mucha gente, que por eso está tan dañado y donde posiblemente en un futuro se pueda edificar también. Entonces... Profesionalmente a nosotros nos pasa una cosa, no sé si a ustedes también, insisto, y es que la sensación que tenemos es que aquí en general a la sociedad le da igual el tema del patrimonio arqueológico, pero después la realidad es que cuando publicas alguna noticia sobre patrimonio, cuando hablas de algo en concreto y la gente lo escucha, se enfada y se preocupa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no hay una mayor sensibilidad que parece que está interiorizada pero que no termina de explotar socialmente, ¿no? Es como pasajero, la gente lo ve, se siente identificado, hay mi cultura, mi raza, mi identidad, pero después se desvanece. Hay muchas otras cosas en el mundo que no, claro, nos falta educación. Es una cuestión de educación. Falta mucha educación en los centros y, claro, falta esos parques arqueológicos, esos centros de interpretación donde podamos ir. Yo suelo ir a colegios, solemos dar charlas en colegios, solemos llevar. Un de estos que me pareció muy curioso en el primer colegio que fuimos, porque nosotros llevamos otras actividades como es el salto del pastor, el silbo gomero, cerámica.
Y cuando terminamos esa actividad me llama el director del centro y me dice, Sisto, nos han llamado ciertas madres. Y yo, ay Dios, ¿qué hicimos mal o qué hemos hecho? Y era para pedirnos información dónde sus hijos podían apuntarse para aprender silbo, dónde podían conseguir cerámica, porque los hijos, dónde podían conseguir un bucio, dónde podían apuntarse en una jurria para hacer el salto. Y eso a mí pues me llenó un montón. O sea, el sistema educativo ahora mismo no enseña esas cosas. Mi hijo está en primero de la ESO. Y mi hijo lo único que de patrimonio, le digo, Raico, ¿qué te están dando? Porque claro, sabemos que han introducido en estos últimos años y por obligación tienen que hacerlo. Y lo único que le hacen es el día viernes, le dan una palabra y él tiene que averiguar qué palabra es. Nada más. Lo que pasa es que, claro, mi hijo se ha criado conmigo, desde pequeño salimos, pero ¿qué esta palabra, papi? ¿Qué significa esta palabra? Es lo que me dijeron. No se le explica mucho más. De hecho, una profesora, que me gustaría tener una entrevista con ella, le dijo a mi hijo que dice que los guanches eran analfabetos porque no tenían escritura. Imagínate, ¿no? Cuando sabemos las escrituras que hay en Canarias, que no sé, no era tan abundante como amor en el continente, pero que una profesora diga eso me parece muy fuerte, ¿no? Que de hecho espero ahora a partir de enero tener una entrevista con ella y explicarle un poquito. O sea, no hay educación ni siquiera en los que tienen que educar. Nunca he podido ir al centro de mi hijo, que me ha ofrecido varias veces y nunca me han dejado hacer la actividad que yo hago en otro centro. Donde está mi hijo precisamente. Pero sí nota, volviendo un poco a la pregunta, si tú sí notas, ¿verdad? Que se activa como algo dentro, ¿no? de la gente, un sentimiento cuando se enteran de una noticia, por ejemplo, que se ha destruido pues, un yacimiento arqueológico porque no se ha conservado. Es llamativo, ¿no? Y lo digo, ahora hablaremos de algunas movilizaciones sociales muy importantes que ha habido últimamente, hablaremos de Cuna del Alma, estaba viendo tu camiseta que habla de salvar el puertito Adeje. Ustedes las compañeras siempre... Sí. Ustedes han sido claves también en la lucha de Cuna del Alma, pero un poco al hilo de la actualidad, leíamos estos días que han descubierto también un yacimiento arqueológico sin proteger en Arico. Esto es importante porque además Arico es una fuente potencial, digamos, de yacimientos arqueológicos, un lugar rico que se sabe y está demostrado y estudiado que es un paraje donde hay muchos yacimientos arqueológicos. Sin embargo, ustedes se han encontrado con uno más. Que está desprotegido allí. ¿Qué tipo de yacimiento es? En Arico hemos encontrado en estos últimos años, que ya lo hemos dado a conocer, grandes grabados rupestres, grandes. Y también he tenido la oportunidad de llevar arqueólogos que me piden que los lleve a esos sitios. Yo simplemente los llevo, ellos hacen su trabajo, los miran. Pero hay estudios universitarios, lo digo porque yo preparando la entrevista he estado buscando y lo de Arico es una cosa que está demostrado y científicamente estudiado. Digo. Pues en Arico es donde ahora mismo tenemos varios yacimientos, podemos hablar de unos 5 o 6 yacimientos que estamos en espera de que vayan a catalogar y de gran importancia, algunos más amenazados que otros. Y en este en concreto, pues claro, a mí me sorprende el otro día, iba a haber otro yacimiento que me habían informado que iban a hacer o estaban aproximándose estas placas fotovoltaicas, pero claro, cuando yo voy subiendo por Arico veo una serie de molinos que no había visto, claro, los construyen tan rápido, sí, eso es verdad, que es increíble, ¿no? Y a mí me sorprende siempre que paso por esa zona también otra cosa aparte que no tiene nada que ver con esto, son la cantidad de pardelas muertas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. No, pero sí está relacionado con los molinos. Sí, está relacionado con los molinos, obviamente. Claro, claro. Y eso me Esto es un dato que no se suele dar, pero son muchísimas las pardelas que mueren. En la autopista, el que pasa entre Abades y el Porí, vamos, eso es una cantidad a ambos lados de la autopista. Y el otro día me decía un político de Fuerteventura, porque en Fuerteventura, perdona el paréntesis, insisto, que tienen este mismo problema, que incluso ahí han encontrado hasta aguirres muertos por culpa de que obviamente el aguirre tiene una protección mucho mayor, ¿no? Lógicamente, pero o sea, el impacto en la fauna de estas instalaciones es importante y a veces se saca del debate esta variable, ¿no? Pues en Fuerteventura, vamos a saltarnos un poquito, en Fuerteventura está el FEQEN, que es una asociación patrimonial que nace igual que Tehuico, a la misma época que Tehuico. De hecho, los dos presidentes, como yo fui presidente durante el primer año, somos amigos. Y están luchando con ese tema también porque están dañando yacimientos arqueológicos y ellos están también intentando denunciar todas estas cosas porque sabemos que no se están haciendo las prospecciones debidas o de mejor manera. En el caso de Arico, por ejemplo, este último yacimiento que ha sido noticia está en una zona de molinos. El molino, o sea, usted se pone debajo del yacimiento, mira hacia arriba y el molino le da en toda la cara, por decirlo así. Y si legalmente se hubieran hecho las cosas bien, ¿se podría haber construido esa instalación de molinos sin proteger ese yacimiento, por ejemplo? El yacimiento tiene que ser protegido, sí o sí. Todos los yacimientos deberían estar protegidos. Pero en este caso, cuando se hacen unas obras que usan maquinaria pesada, pues deberían estar protegidos también. De hecho, nosotros lo que llamamos en falta, porque hay un fondo de cabaña, lo que llaman fondo de cabaña,
que para nosotros es como una atalaya, que es un sitio donde hay gran vista y se puede ver, y hay una gran cantidad de material. Y hay 2 grabados que se conservan en lo de la zona, que son bastante interesantes para los que los estudien. Pero yo lo que he hecho en falta es que en ese fondo de cabaña habían algunas piedras con grabados. O sea, la propia cabaña en sí, piedras tenían grabados, que hay en otras partes de la isla de Tenerife. Y yo he hecho en falta esas piedras. No sé si a lo mejor se hizo esa prospección y se sacaron para protegerlo o no. Pero lo que he hecho en falta también es una especie de cazoleta, de 2 cazoletas muy pequeñas, pero que estaban en una superficie donde hoy mismo se encuentra el molino. Y todo ese sitio, espero que ese material hubiese sido retirado, que había mucho material que a los arqueólogos les da esa información. Nosotros nunca tocamos nada, nunca movemos nada. De hecho, por eso cuando informé al Cabildo es que me gustaría que fueran y que miraran las piedras, porque yo no doy vuelta a ninguna piedra. ¿Qué les respondieron del Cabildo cuando informaron sobre este yacimiento? De lo del Cabildo todavía hemos tenido muy pocas respuestas. Ayer estuve hablando allí con la técnico y me dijo que sí pasaría. Bueno, lo pasé al Gobierno de Canarias también, me dijeron que tomarían nota y bueno, y yo creo que están trabajando en ese tema, o espero que estén trabajando en ese tema. Sé que están muy liados porque yo te digo, creo que ahora mismo disponen solo de 2 técnicos para toda la isla. Claro, volvemos a lo que decíamos antes, claro, que no hay personal profesional. No hay personal. Y yo creo que la más prioridad que está haciendo ahora, o que llevan haciendo de mucho tiempo, son las viviendas, o sea, el patrimonio arquitectónico, y no tanto el arqueológico, que para mí el arqueológico es más frágil todavía que el arquitectónico. El arquitectónico se puede recuperar, se pueden hacer miles de cosas. Los yacimientos arqueológicos son irrecuperables si se destruyen, ¿no? Como el caso de Cuna del Alma. Es que al final, claro, ahora vamos a hablar de Cuna del Alma, pero hablando de lo del yacimiento arquitectónico, enseguida pensé, digo, bueno, claro, es que hay mucho interés también en que acaben en ruinas edificios tradicionales, porque al final eso fomenta, y lo hemos visto en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Miraflores recientemente, la especulación urbanística. Sí. ¿Con los yacimientos pasa lo mismo? ¿Cree que hay interés urbanístico detrás muchas veces de la no protección de esos yacimientos? ¿Dónde están los catálogos patrimoniales de los ayuntamientos? Los ayuntamientos tienen que tener un catálogo patrimonial. La ley sí lo pone así. De hecho, el Cabildo pasó esa competencia a los ayuntamientos para que los ayuntamientos hicieran su catálogo, que tiene un catálogo muy pobre, poco actualizado. Y claro, no hay que sepamos, no hay ningún ayuntamiento que tenga su catálogo al día. O sea, de los 31 ayuntamientos de Tenerife, ninguno que sepamos, lo tiene no hay ninguno que lo tiene. Hombre, sabemos que hay ayuntamientos que igual no tienen esa capacidad, porque claro, eso se necesitaría una gran inversión. Pero bueno, yo creo que de ahí también el Gobierno de Canarias y el Cabildo podrían facilitar. Pero hay parte del trabajo que está hecho, supongo, ¿no? Parte del trabajo está hecho y parte nuestra que nosotros ofrecemos sin ánimo de lucro ninguno, nunca, que también nos han acusado de pedir subvenciones, nunca hemos recibido subvenciones, no recibimos ayuda por ningún lado, y es lo que nosotros queremos intentar, ayudar a ese municipio para esto. Sabemos que hay ayuntamientos que no pueden costearlo, porque contratar una empresa arqueológica y revisar un gran, como es Jarico, por ejemplo, sí, que es uno de los municipios, para mí es el más grande, por decirlo así, es casi inviable, pero por eso la colaboración de los ciudadanos, esa tradición oral de nosotros con lo que defendemos que es la arqueología social, de estas asociaciones patrimoniales, yo creo que deberíamos poder hablar, entendernos y poder ayudar para facilitar y que no sea tan costoso. Pero también sabemos que en otras partes de la isla, ayuntamientos muy ricos, que no lo tenga, pues no, ¿sabe? Que pueden como Adeje o Arona, como Adeje o Arona, por ejemplo, que claro, sabemos que ahí pues está el tema urbanístico también metido por medio. No interesa porque... No interesa. Vamos a seguir avanzando un poquito hacia el sur, pero mira, estábamos en Arico. Yo antes quería preguntarte si un ayuntamiento tuviera un catálogo aprobado y viene un promotor y pide una licencia urbanística en un terreno donde se puede desarrollar esa actividad urbanística, el ayuntamiento tendría la obligación de decirle, ojo, pero ojo que aquí hay un yacimiento. Claro, por supuesto, por supuesto. Y aparte, obras como esta... Por tanto, si no están aprobados los catálogos... Claro. Pueden ir al catálogo antiguo que tienen, no hay un yacimiento en esa zona y a veces, pues... Claro, en este tipo de obras debería haber un arqueólogo a pie de obra también. Yo no sé si lo están cumpliendo, ya eso es la administración. O sea, en determinadas obras, por su envergadura y su afección al terreno... Y en la zona donde se encuentra, como estamos hablando, una zona tan rica, lo que es ya yacimientos arqueológicos, debería haber un arqueólogo. Y claro, pero ¿sabe? Yo creo que hay muchos estudios que se hacen solamente con esos catálogos tan pobres que hay.
Y que, claro, si te dicen aquí no hay nada, pues yo ya doy por válido que no hay nada. Y no es así, hay que revisarlo porque la misma naturaleza ha camuflado esos yacimientos. A mí me ha pasado muchas veces de tradiciones orales muy antiguas, hace 20 o 30 años buscaba un yacimiento arqueológico que se me dijo y yo nunca lo encontraba. Y me decían, sí, esto, pero es que, o sea, gente mayor que ya no me podía acompañar porque yo antes era el dron de esa gente, ¿no? Y me decían, sí, esto, ahí hay un yacimiento muy interesante. Yo iba y no lo encontraba. Y dije, no, pero ahí estaba, ¿no? Yo me acuerdo de verlo, tiene que estar. Claro, y después de ir 20 años después, y resulta que estaba entre medio de un cardón que se muere y aparece ese yacimiento arqueológico. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta, la erosión, los sustratos, la vegetación que ocupa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Decía lo de, bueno, quedándome claro un poco eso, la importancia de los catálogos patrimoniales municipales, ¿no? Decía que si seguimos hacia el sur de Arico, llegaríamos a Granadilla, y en el ámbito de Atogo se quiere construir ese circuito del motor, y ustedes también han advertido de que, ojo, que esto es una zona rica de yacimientos arqueológicos, ¿es así? Arqueológicos, etnográficos, arquitectónicos. De hecho, nosotros siempre superficialmente, nunca nosotros hacemos una prospección, como se nos ha dicho, nosotros no hacemos prospecciones, es superficialmente, porque conocemos el terreno desde hace mucho tiempo. Si es verdad que después, andando, pues vemos otras cosas, siempre es caminando. O sea, se encuentra, tú lo ves. O sea, nosotros tenemos una gran experiencia que yo creo que muchos arqueólogos que comparten con nosotros nos valoran y dicen que tienen buen ojo, aunque yo tengo uno medio para allá, pero están y son etnográficos, hay una cantidad, hay 19 arqueológicos, estamos hablando de grabados, de cabañas, de materiales, hay 17 etnográficos. ¿Y esto está contemplado en el proyecto del circuito del motor? No, porque ya se hizo un trazado. Ya se hizo un trazado, se valora seguir haciéndolo. También una cosa que no vemos de un interés público como para hacerse en un lugar donde ahí tiene tantos valores, donde hay un plan de viabilidad hecho por la universidad que hay que leérselo porque no lo deja muy claro, donde la gente, hay que informar a la gente del circuito del motor. Yo no estoy en cuenta, yo soy motorista de hace un montón de años, desde que tuve mi primer sueldo me compré mi primera moto y tengo una moto ahí, no la uso mucho, pero siempre he sido motorista, pero en estas condiciones no con dinero público, no en un lugar como es ahí en Atogo. Y no es con la cantidad. Ya se ha gastado mucho dinero en ese circuito. Muchísimo dinero. Es nada. Se ha gastado muchísimo dinero. Se piensa gastar mucho dinero. Y la gente no está informada de lo que nos va a costar al ciudadano mantener un circuito del motor. Solamente para que venga una carrera de Fórmula 1 hay que darle a la Fórmula 1, que es una empresa privada norteamericana, 24 millones de euros. Hace unos años, ahora me imagino que será más, porque esto va subiendo, ellos suben sus precios. Simplemente, o sea, yo te dejo para que tú vengas. Y habrá que ver si viene en cualquier parte. Y a ver si, claro, esa es otra, ¿no? Y sabemos que en España y en Europa los circuitos están en números rojos o desaparecidos o pasados a manos privadas, hecho con dineros públicos y pasado a manos privadas. Nosotros lo dimos en conocimiento. Eso iba a decir. Y cuando ustedes informan de toda esa situación, esa riqueza arqueológica de la zona, ¿qué les dicen? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir con una técnico, lo que pasa que el tiempo no nos dio para más. ¿Un técnico del Cabildo? Del Cabildo, sí, del área de patrimonio. Le enseñamos los yacimientos más visibles y demás, pero bueno, yo siempre me comprometo un poco de intentar ayudar un poco más, ¿no? Y claro, pues uno sigue mirando y viendo las cosas y tal, y claro, y detectamos pues todos esos valores etnográficos, arquitectónicos, que yo espero que los valoren ahora si no los tenían, o que por lo menos vean que están y que hay que protegerlos y que esto no es una cosa de interés público tampoco, que podamos quitarlos así como así, ¿no? O sea, ahí se podría hacer muchas otras cosas, siendo un terreno del Cabildo hoy en día, se podrían hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay un hito, ya siguiendo hacia el sur, que ha sido importantísimo y que ahora te preguntaré si eso ha marcado un antes o un después, que es el de Cuna del Alma. Sí, Cuna del Alma. A mí lo primero que me gustaría que nos explicase es esto, es cómo encuentran ese yacimiento de Cuna del Alma. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo llevo más de 30 años pateando esto en el Portito tierra, Adeje, para quien todavía no ubique bien el proyecto. Y conozco esa zona perfectamente. Conozco, de hecho, yo tenía una teoría, bueno, que he hablado con ciertas personas y para algunos eso es intrusismo y para otros son bastante válidas, ¿no? Por los topónimos de la zona y demás. Entonces uno siempre, pues, esos topónimos y esas cosas. Yo conocía varios yacimientos que habían ahí, ¿no? Yo a mí me sorprende que el día de la asamblea
que citan a varias asociaciones y colectivos, vamos para allá, y claro, yo no sabía del proyecto ese, la verdad. ¿No conocías el proyecto? No conocía el proyecto Cuna del Alma, pero claro, cuando yo me desplazo a la zona y... Pero se hace una asamblea, digamos, de activistas, De ¿no? activistas, Para informar. de informar, hay muchos colectivos, muchas asociaciones y ciudadanos también del puertito y tal, que están en contra y quieren informar. Claro, cuando yo me entero realmente dónde se va a hacer esa construcción, yo para mi sorpresa digo, ahí hay yacimientos arqueológicos, me imagino que estarán contemplados. Pero claro, como yo siempre llego antes a todos lados... ¿Y lo comentaste en la asamblea? Claro, yo después lo comenté, pero claro, antes y la de gente eso, no tenía ni idea. No tenía ni idea de los valores arqueológicos que había en esa zona. Pero antes de la asamblea, yo, claro, esperando, yo me doy una vuelta por esa zona porque ya el vecino me ha dicho, no, se va a hacer de aquí arriba y tal, no sé qué, ya hay un desmonte, ya están las máquinas trabajando. O sea, ya habían empezado a trabajar. Claro, digo, ya es que ahí hay yacimiento arqueológico. Para mí hay yacimiento arqueológico. Entonces yo con mi niña, no me gusta llamarla mi mascota, mi niña se llama Bruma. ¿Qué Bruma es? Es una cabrita que es huérfana, que la criamos yo y mi hijo huérfana a biberón y ahora va a cumplir 3 años. Ahora o sea, tu animal de compañía es una cabra. Es una cabra. Es parte, digamos, de nuestra familia, ¿no? Pues me voy a caminar con ella. Ya sabía dónde había un yacimiento, que lo vi corriendo peligro, no estaba balizado, no estaba protegido. Y Bruma pues me lleva hacia otro yacimiento que desconocía, de unos grabados rupestres. Yo siempre la sigo a ella, no ella me sigue a mí, yo siempre la sigo a ella. Y se planta donde hay un yacimiento arqueológico allí. Y entonces, claro, yo cuando veo esto grabado... Claro, todo está a la vista. Nosotros nunca hicimos nada, todo está a la vista. Todo el que tenga ojo lo ve. ¿Y qué había allí? ¿Qué yacimiento? Grabados rupestres. Habían grabados rupestres. Y después, claro, empezamos a mirar. Claro, digo, ahí hay otro yacimiento que yo sí conocía y vi que la máquina ya estaba actuando en el sitio. Entonces, inmediatamente voy a la asamblea, explico lo que hay allí, me quedo callado, no voy a decir ya han roto o están... Entonces ya me pongo en comunicación con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias también, que en esa época estaba Nona Perera también, y la informo y me dijo que la mantuviera informada y que informara. Bueno, hicimos ese pequeño protocolo. Digo, entonces digo, mira, yo me voy a atrever a hacer como un pequeño informe y enviárselo a ustedes para que ustedes tengan constancia de lo que yo conozco en esa zona. Pero no he visto ninguna balización en los yacimientos arqueológicos. Las maquinarias están entrando por todos lados, se dirigen hacia un punto muy importante, que es una atalaya, que encima hay un estudio hecho por un arqueólogo famoso también, pero que ni siquiera esto esté protegido. Entonces dimos la voz de alarma y pasó lo que pasó. El Cabildo actuó, gracias a Dios, que actuó rápidamente, que no lo dejaron pasar. ¿Y se había destruido una parte de ese yacimiento? Ya se había destruido, pues, unas estructuras también. O sea, las palas, la maquinaria de la promotora había pasado por encima y había destruido ese yacimiento. O sea, que lo que una cabra, Bruma, fue capaz de encontrar y de ver, no fueron capaces de verlo ninguno de los operarios, ni los directores de obra, ni nadie de la promotora. Los operarios, estos no creo que estén pendientes de eso, ellos se les manda a trabajar y actúan. ¿Y los de la promotora, que son los responsables? Claro, los promotoras sabían de varios yacimientos ahí, de esos informes. ¿Lo sabían? ¿Por qué lo varios sabían? Informes desfavorables que se llevó al Cabildo fueron devueltos desfavorables porque no los veían pues totalmente completos y demás. La última empresa que hizo ese proyecto, esas prospecciones, sí detectó varios de los yacimientos, no todos, que lo detectamos nosotros después, pero varios de los yacimientos sí fueron detectados. O sea, la promotora tenía un informe que le decía que ahí había tenían un yacimiento. Conocimiento de los yacimientos. Y les dio igual. Y tenían conocimiento de que esa obra, como tantas obras de gran envergadura, tenían que tener a pie de obra un arqueólogo. No tenían ni el arqueólogo a pie de obra y no protegieron en primer lugar esos yacimientos para que los obreros no cometieran esos errores que seguramente, inconscientemente cometieron de la destrucción de estos yacimientos. O sea, a la promotora le dio igual que allí hubiera unos yacimientos arqueológicos. Yo creo que sí, porque sabiéndolo, que tenían que delimitarlos en primer lugar y tener un arqueólogo a pie de obra y no lo hizo. Y a mí lo más que me duele después de todo esto es el poco valor que se nos da al patrimonio que tenemos aquí. Aquí queremos cosas monumentales. El guanche no era, aquí el guanche de la isla de Tenerife no era monumental, era muy simple. El guanche aquí en Tenerife, cualquier cosita le daba su valor, ¿no? No que aquí lo que queremos encontrar son pirámides o queremos encontrar cuevas pintadas. No tenemos cuevas pintadas en Tenerife, pero tenemos unos grabados rupestres, una identidad que está ahí grabada en piedra que dejaron nuestros antepasados. Y es una falta de respeto. Estamos cometiendo una falta de respeto. Además, una cuestión educativa, y ahora seguimos con Cuna del Alma. Además, una cuestión educativa, ¿ustedes creen que, poniéndonos materialistas, digamos, podría ser incluso una fuente de riqueza? Por supuesto.
está haciendo. No hay que inventar nada. Hay un modelo que ya está implantado en Gran Canaria, con esos centros de interpretación, esos parques arqueológicos, esos sitios visitables, están generando. Porque en Gran Canaria... Y no solo en Canarias, en el mundo entero. Porque en Gran Canaria la sensación es que hay una mayor sensibilidad con el patrimonio arqueológico que en Tenerife. Pues a veces mucha gente me hace esa pregunta. Y ¿Es real? ¿Esa es real? Sí, claro que es real. Yo el año pasado estuve visitando unos yacimientos ahí con una empresa de arqueología que están en la fortaleza, tienen centros de interpretaciones preciosos, están apostando por la educación de enseñar esos yacimientos, los están estudiando, protegiendo y enseñando, ¿no? Que es lo que nosotros siempre decimos. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Yo me hago esa pregunta 1000 veces y no me cabe en la cabeza. Aquí tenemos muchas promesas, en Ifara, que tenemos un yacimiento brutal, especialísimo. Llevamos décadas oyendo, se va a hacer un parque arqueológico. Cada vez que entra un mandato, vamos a hacer el parque arqueológico, se queda parado. El Barranco de Agua de Dios ahora volvió a salir, pero el Barranco de Agua de Dios lleva décadas, 3/4 de lo mismo. La Centinela, sabemos que hace tiempo se propuso para un centro de interpretación. Siempre se ha dejado hasta ahora que por fin el Cabildo va a meterse en la Centinela y va a ser nuestro primer centro de interpretación en Tenerife. Que esperamos que lo hagan bien, que no hace falta volverse loco, sino copiar. No pasa nada porque copiemos a nuestra isla hermana que está valorando ese patrimonio. Pero no tenemos. Lo cierto es que existe esa diferencia. Y volviendo un poco a Cuna del Alma, ¿no, Sisto? Porque aquello provocó la paralización parcial de las obras, sí. Provocó la apertura de un expediente, yo creo que es el expediente más importante que se ha abierto por un atentado arqueológico, en este caso, que pueden llegar, la sanción puede llegar hasta 600.000 euros, veremos en qué queda ese expediente. Esto ha marcado un antes y un después. ¿Ustedes creen que ahora los promotores y las administraciones están teniendo un poquito más de cuidado? ¿O creen que no? Deben tener más cuidado, pero no es porque nosotros hayamos hecho esto, es que la ley lo dice así. O sea, nosotros no estamos exigiendo pero la ley siempre lo ha dicho así, y es la primera vez ahora que gracias a un trabajo gracias a un social, trabajo de un gran equipo, como fue cuando estábamos en esa asociación. Se ha parado un proyecto de más de 300 millones de euros. Claro, se ha parado una obra, actuaron los protocolos que tenían que hacerse por parte del Cabildo, se pasó al Gobierno de Canarias porque una sanción era muy grave, la infracción que cometieron, el Gobierno de Canarias actuó, ya ha habido 2 paralizaciones por el tema arqueológico, no solo una, la primera por el Cabildo y la segunda por el Gobierno de Canarias. Sí, sí. Y después ya el tema medioambiental también, que fue, claro, también otra cosa, también que omitieron muchas especies. Sí, esa parte la hemos tratado aquí muchas veces con los propios protagonistas. Que la parte arqueológica tiene que, digamos, valorarse más también en todos estos proyectos. Y hablando de la actualidad, Sisto, supongo que te has enterado de que el Ayuntamiento de Adeje lo ha publicado, lo hemos visto en medios de comunicación, yo lo leí en Canarias ahora, y viene a decir, y he estado viendo el expediente, parte de la documentación, quiere aprovechar la carencia de viviendas sociales que existe para, a través de un subterfugio, de una figura legal, desbloquear el proyecto de Cuna del Alma, justificando la necesidad de que haya más suelo público para construir viviendas sociales, pero consiguiendo con ello también la desprotección de algunas especies vegetales, como puede ser el caso de la viborina triste, y por tanto poder desbloquear, un poco es un resumen de un asunto que es un poco más complejo, el proyecto de Cuna del Alma. Imagino que has visto esta noticia. Sí, hombre, la noticia a mí la verdad que no me sorprende, porque llevamos todos estos meses que el Ayuntamiento de Adeje no para de hacer propuestas que no sabemos cuál interés de Oye, por cierto, Sisto, que yo decía que yo lo leía en Canarias ahora, pero que lo ha anunciado, donde primero lo vi fue en el concejal de Adeje, de Gabriel González, que fue el primero que yo lo vi, además lo puso en las redes sociales, y oye, sí, es justo decirlo. Gabriel González es el único que nos ha abierto esa pequeña puerta de colaboración. De hecho, estuvimos en Bruselas también en una comisión que salió del puertito de Adeje, también estuvimos en Bruselas y presentamos una petición también de una revisión también de todo este problema que tenemos. Entonces, me decías que no te sorprendía. No me sorprende este movimiento del Ayuntamiento que el Ayuntamiento de Adeje está moviendo fichas, no sabemos por qué, eso es una empresa privada. Ellos siempre están alegando ese tema de, no, es que tenemos que dar una imagen a estos empresarios, hay que darle nuestro tema, la protección jurídica. La protección jurídica se le da, pero cuando las cosas están mal hechas o no se han hecho bien, no pasan absolutamente nada. Ahí se cometieron errores, se están rectificando, se están mirando si el proyecto no es viable, no es viable. No hay que darle más vueltas ni estar cambiando leyes para una obra privada. Este plan, o sea, están volviendo a usar otra vez pues el sentimiento del pueblo de que no tenemos vivienda, o sea, una vivienda y más en la zona sur, como pero sabemos. Que es un drama real. Que es un drama real y lo están usando
ahora en eso para que los ciudadanos piensen, pero están desviando cuál es el fin. De hecho, este plan que sí se puede hacer en ciertas zonas, que bueno, el área de patrimonio natural contempla excepciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que es vivienda, un hospital, un colegio, en ciertas cosas sí permite... Cuando hay un interés general, digamos. General, claro. ¿no? Pero claro, en este caso no es un interés general, es privado y está en una zona turística. Sí, son diferentes ámbitos, pero uno de ellos... Claro, es pero el donde de no se puede hacer esas viviendas. Y están incluyendo lo que es la zona del Puerto de Adeje, Cuna del Alma, y Olla Grande, que no nos vamos a olvidar de Olla Grande, que es un gran desconocido. ¿Dónde está el campo? Quieren hacer un campo de golf. Donde quieren hacer un campo de golf, que ya también hemos avisado. ¿Hay yacimientos en Olla Grande? El propio informe de ellos dicen que los yacimientos arqueológicos van a verse afectados directa e indirectamente. El propio informe de ellos. O sea, imagínate. Entonces, ellos quieren meter esto que está pasando aquí en Canarias con el tema de lo de la vivienda como un arma para que la gente desvíe su atención, pero hay que recordarles que en suelo turístico no se puede hacer vivienda pública. Aunque es verdad que hay un parte de uso residencial, pero es para villas de lujo, al fin y al cabo. Sí, ¿no? sí, no va a ser para lo que realmente es la necesidad del pueblo, no es una necesidad del pueblo. Yo creo que eso hay que informar bien de esta noticia, la gente tiene que saberlo bien, ellos tienen que dar una buena explicación y lo que no queremos tenemos esperanza de que, claro, eso lo tiene que aprobar el gobierno de Canarias o el gobierno de más arriba, ¿no? Y esperemos que ellos lo miren con lupa, porque lo que ADG diga no tiene por qué hacerse, o sea, solo tiene que pasar por... De todas formas, sí te decía yo, uso residencial no hay, es uso turístico, pero ellos están vendiendo las villas como uso residencial a pesar de que no es uso residencial, claro. Porque evidentemente, como marca la ley, no se puede estar más de 6 meses en una vivienda que no es de uso residencial, sino de... Exactamente. Nos han echado a nosotros de esas zonas turísticas Sí. para facilitar el turismo, que creo que este año estamos batiendo récords de turismo en una isla con... No, y además en esa zona hay un drama ahí de chabolismo que se ha desarrollado por familias vulnerables que no tienen capacidad, que además incluso esto se ha usado como arma arrojadiza. Bueno, el tema de Cuna del Alma es muy amplio, es muy complejo, pero a nosotros nos interesaba mucho conocer esa parte de la historia y de la importancia que ha tenido la arqueología, en este caso el trabajo que ustedes han realizado y esa riqueza arqueológica que tenemos en Cuna del Alma ha sido fundamental también para que se paralicen esas obras. Y yo creo que probablemente, ojalá que sea así, haya marcado un antes y un después y sea un punto de partida para que otros proyectos, hablabas antes del de Olla Grande, pero está el tema de los molinos de viento de Arico y de tantas otras cuestiones urbanísticas que podríamos hablar, Sisto. Espero que sirva para concienciar también de que la ley hay que cumplirla, ¿eh? Tampoco es que estemos pidiendo... nada del otro mundo, nada. Y lo que esperamos ahora es poder de verdad hacer un hilo de comunicación más directo, que sea más efectivo, de colaboración, siempre de colaboración. Nosotros vamos a seguir porque a nosotros nos llama desde dentro esta protección y queremos dejar un legado para nuestros hijos también. Ya que yo tuve la oportunidad de conocerlo, quiero dejárselo a nuestros hijos. Pues Sisto García, nos tenemos que ir ya. La verdad es que ha sido un placer. Probablemente te volvamos a llamar si no te importa para seguir charlando, porque para hablar de patrimonio podríamos gastar muchos programas. Y yo creo que es un espacio muy interesante que seguro que a nuestros espectadores les ha resultado interesante. Sisto, de verdad, muchas gracias por el trabajo que realizan y a seguir pateándose, como quien dice, la tierra canaria y la tierra, en este caso, la isla de Tenerife, buscando yacimientos. Muchas gracias. Seguiremos, muchas gracias a ustedes. Sisto García Noda, como saben, bueno, pues un miembro de ese grupo de arqueología social que en su momento además fue uno de los fundadores de esa asociación patrimonial de Tehuico, decisiva en lo que ha sido la lucha social para frenar el proyecto urbanístico de Cuna del Alma. Bueno, de patrimonio arqueológico seguramente seguiremos hablando en otros espacios. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche y que sigan disfrutando de estos días, si pueden hacerlo, de estos días festivos y navideños.